Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica. Hoy, desde el escritorio pastoral, nos unimos el pastor Heriberto Rodríguez Viruet. Dios les bendiga. Y este servidor para poder tener un momento sagrado de educación cristiana y profundizar en nuestra vida como creyentes. Hoy vamos a discutir una lección que es titulada La noche oscura del alma. Y está basada en el libro de Habacuc, la Biblia hebrea, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y el capítulo 3, versículos del 17 al 19, que les invitamos a buscar en su hogar y a tener lectura de estos fragmentos de unidad bíblica. Así que vamos a comenzar afirmando la presencia de Dios en este lugar y le pedimos al pastor Heriberto Rodríguez Viruet que nos dirija en dicha oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento ante ti estamos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros sentidos, nuestros oídos, que nos preparemos para escuchar esta palabra que va a ser para nosotros como un ungüento a nuestro corazón y a nuestra mente. En tu nombre nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu bendición a tu pueblo. Amén. Amén. Esta lección de hoy es sobre la crisis, cómo enfrentar la crisis, ¿verdad? Y vamos a hablar en el contexto de Habacuc, lo que él estaba pasando para poder buscar refugio para superar la crisis. Y la crisis se supera con la paciencia. Y dentro de la Biblia, la fuente de la paciencia, la que nos puede dar la paciencia suficiente para sobrepasar todo momento difícil, es Dios. La fuente de la paciencia en la Biblia es Dios, la misericordia de Dios, que no importa los escenarios y los entornos que estemos viviendo, el Señor nos da su esperanza, su fuerza. Y esa paciencia de Dios que la cultivamos a través de la fe está basada en que Dios es fiel, en la fidelidad de Dios ante su pueblo, que nos da herramientas para superar cada crisis. Pastor, háblanos un poco del contexto de Habacuc. Oye, sería bien interesante que no solamente se concentraran en las dos lecturas que se les recomendó, sino que pudieran leer el libro completo porque se compone de 3 capítulos. Miren lo que encontrábamos en este escenario. Habacuc se encontraba en una encrucijada, en una situación bien compleja. Primero tenemos que el imperio babilónico está avanzando en su expansión territorial y está oprimiendo al pueblo. Hay una injusticia en la cual el pueblo estaba viviendo, especialmente el pueblo judío. Y dentro de las circunstancias, él siente la responsabilidad de interceder por su pueblo. Estaba en medio de esa crisis y él intercede y interpela a Dios y lo interpela de una manera desesperante. Se encontraba en una situación bien compleja en la cual manifestaba una pasión para interceder. De tal manera fue su pasión en la cual le interpeló a Dios diciendo, ¿dónde tú estás? Sí. Habacuc está desesperado. Totalmente. La crisis ha arropado su ser y ante esa crisis trata de buscar a Dios, pero no la encuentra porque la crisis es más grande en ese momento que su esperanza. Y lo más interesante, pastor, es que en esa desesperación la respuesta de Jehová Dios es mucho más contundente todavía. Y es como para aplicarlo a nuestro argot, le está diciendo, esto todavía no ha comenzado, vendrán tiempos aún mucho más difíciles. Y ahí es donde se concentra el verdadero mensaje que nos queremos traer en esta mañana, en esta tarde. Miren lo interesante, en medio de esa situación difícil, él está cultivando una paciencia, pero una paciencia que se va trabajando poco a poco, aún en medio de su desesperación. Habacuc está desesperado por Babilonia, ¿verdad? Pero entonces en su respuesta Dios le dice, pero la cosa se va a poner peor porque ahora vienen los caldeos. Y entonces es un mal sobre otro. Habacuc trata de sacar la pierna del hoyo y cae en otro más profundo y siente que el pueblo cae con él. Habacuc está tratando de ser ser el que intercede por el pueblo, ser facilitador del pueblo ante Dios y le pide a Dios por su misericordia en medio de eso. Y entonces ese capítulo 2 es fuerte, pero el capítulo 3, ahí es que llega la hermosura de la esperanza, la fidelidad de Dios, donde podemos afirmar que el justo por la fe vivirá.
Es más, hay una transición, correcto, esa es la transición que yo quería llevarte, donde afirma que el justo por su fe vivirá, pero más interesante lo presenta en el verso 18. De hecho, se considera eso una oración poética, una oración que encierra un profundo mensaje para aquellos y aquellas que nos encontremos o nos encontraremos en algún momento en el pozo de la desesperación. Y mira cómo dice, se lo voy a citar rapidito: le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque Jehová me da fuerza, da a mi pierna ligereza del siervo, y me llevas a las alturas donde estaré salvo. Ahí se centra la paciencia que debemos de cultivar. Entonces la herramienta en medio de la crisis que nos enseña Habacuc es que aunque él está viviendo la desesperanza, él está viviendo la ansiedad de esa crisis, su fe se ampara en la misericordia de Dios y le recuerda esa misericordia a Dios. Y eso me hace llegar a la conclusión de que en medio de la crisis es necesaria esa paciencia que solamente viene de Dios, en confiar en el amor de Dios. Que aunque las cosas parezcan ser difíciles, nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza no es un optimismo loco que dice, no, esto se va a arreglar porque yo voy a orar y todo se va a resolver. No. La esperanza es que en medio de mi realidad yo sé, haciendo una lectura a nuestro contexto, que Jesús está conmigo, que Él está en medio de mi circunstancia y que Él camina a mi lado para yo tener las herramientas para superar dicha crisis. Oiga, pastor, si el tiempo de Habacuc la cosa estaba difícil, en Puerto Rico estamos más o menos como tiempo de Habacuc. Haga un resumen, una síntesis de las cosas que no hemos superado. Por lo menos en este año. Primero, vamos hasta el 2017 para empezar caliente. Okay. Muy bien, lo primero fue el huracán María y Irma. Un huracán categoría 5, ¿verdad? Que nosotros tuvimos toda aquella experiencia, tuvimos un año sin luz. Correcto. Después estamos levantándonos del huracán María, estamos saliendo de esa crisis y llegaron los temblores. Y empezó a temblar la tierra. Y todavía continúa temblando, tan reciente como anoche. Hubo un movimiento sísmico en lo cual se sintió fuerte en el sureste de la isla, y también se sintió en el resto de la isla. Pero a eso añade lo que llegó en marzo. Sí, el pastor dice anoche porque esto lo grabamos miércoles, pero ustedes están viendo jueves. Pero eso es un proof bueno. Muy bien. Después de esos temblores llegó marzo, que vino la pandemia, que la estamos viviendo actualmente. Y que continuará con nosotros por un tiempo. No se sabe hasta cuándo. Pero en medio de esa pandemia, como dice el pastor, volvió a temblar la tierra. Y también pasamos una tormenta, Isaías. O sea, ha sido una crisis sobre la otra. Pero en medio de todas esas crisis, todavía hay noticias positivas. Porque en medio de María se levantó una iglesia en santidad social. Amén. Y a repartir compras. Y hasta el día de hoy hemos construido 900 hogares. 900 hogares. El gobierno no ha podido hacer ninguno, pero la Iglesia Metodista de Puerto Rico ha reconstruido 900 hogares de familias que no tenían casa y ahora tienen un techo para cobijarse. Después de la pandemia, ¿qué hemos hecho, pastor? Significa que en medio de eso, y vamos a seguir construyendo más hogares, claro, vamos a seguir sirviendo y repartiendo alimentos, impactando a varias familias que en estos momentos se han visto inhabilitados de sus sueldos, pero la iglesia ha podido ser provisión para ellos. Pero en medio de todo esto, pastor, lo más que me llama la atención es que aún en esta noche o en las noches oscuras que hemos estado viviendo, nosotros podemos depender de un Dios que fortalece, un Dios que cuida y un Dios que intercede también en medio de las noticias malas para traernos las noticias del reino, que Dios estará y está con nosotros por siempre. Muy bien, así que en medio de todas esas circunstancias, en medio de la pandemia, la iglesia ha repartido compras a través de bajar vagones, en medio de tantas circunstancias, tenemos la esperanza de que también hay buenas noticias en las cuales colaboramos en la construcción del reino. Por lo tanto, yo creo que el mensaje de Habacuc no es otro que una invitación a clamar y a esperar, correcto, en el Señor en medio de nuestras realidades de crisis y dificultad. Así que Habacuc nos enseña
a que, aunque viene la frustración y nosotros puede venir que hasta los quejemos y nos demos nuestras quejas al Señor, como hizo Habacuc, también podemos aterrizar en nuestra fe y decir, todo va a estar bien, porque Dios tiene el control y en medio de las cosas negativas también hay muchas cosas positivas ocurriendo. Amén. Bueno, esa ha sido la lección de hoy. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que la hacemos en equipo, el equipo pastoral. ¿Qué te parece si la terminamos con la oración que la misma lectura nos recomienda? Muy bien, pues le pedimos al pastor que nos dirija en esta oración. Dios de bondad, de paciencia y misericordia, anímanos en tiempos de angustia a creerte y verte en medio de nuestras búsquedas y anhelos, sueños y esperanzas. Que en cada amanecer de esta semana recibamos el aliciente que nos nutra y nos sostenga para que perseveremos en tus caminos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y amén, amén. Bien, Dios le bendiga, iglesia, Dios le bendiga, amado circuito, y hasta muy pronto en nuestro próximo culto virtual y también en nuestros cultos presenciales. Dios les cuide, la paz del Señor. Igualmente para ustedes, iglesia.